En esta nueva clase vamos a desarrollar un ejercicio introductorio de cinética de partículas, el cual involucra un plano inclinado, fuerzas de rozamiento y movimiento dependiente de dos partículas. Si al final de este problema te resulta útil, suscríbete al canal y dale like al video porque seguiré generando nuevos desarrollos de ingeniería mecánica. Ya en el caso 14.31 del Bedford, nos dice que la masa de cada una de las cajas mostradas es de 14 kilogramos. Un segundo después de soltarlas desde el reposo, se han movido a 0.3 metros de su posición inicial. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética entre las cajas y la superficie? Vean que ambas partículas son de masa m. En la superficie se experimenta fricción. Directamente se asume que ambas están hechas del mismo material, por lo tanto, se experimenta el mismo coeficiente de fricción cinética, que es la variable desconocida fundamental del problema. La dirección del movimiento es muy intuitiva. Es de lógica que el desplazamiento es descendiendo de la rampa. Además, este cable que une a los cuerpos es indeformable. Entonces, en este movimiento dependiente, la cantidad que se desplace la masa inclinada será la misma distancia que se desplace la masa del plano horizontal. Entonces, ambos cuerpos se mueven con la misma aceleración. Ahora debemos realizar un estudio cinético de cada uno de los cuerpos. Es decir, vamos a determinar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo horizontal, que llamaré A, y el cuerpo del plano inclinado, que llamaré B. De este modo tomaré la primera partícula y haré el diagrama de cuerpo libre. Aislando el elemento, sabemos que el peso es una fuerza verticalmente hacia abajo y la llamaré mg. La superficie impide que el bloque caiga, entonces genera una fuerza vertical, la cual titularé como la normal de A. La siguiente interacción es la cuerda, entonces se genera una tensión que va en dirección de la cuerda y es saliente con respecto al cuerpo. Anoten ello. La tensión siempre es saliente del cuerpo, nunca lo comprime y es en dirección a la cuerda. Finalmente, como sabemos que la aceleración es hacia la derecha, entonces la fricción trata de frenar el desplazamiento. Por ello va en dirección contraria al movimiento. Dependiendo si se lo solicitan o no, pueden crear el diagrama cinético. Recuerden que dibujan el mismo cuerpo aislado de sus interacciones y dibujan el vector del término inercial, es decir, el término de resistencia, lo que corresponde a la masa por la aceleración. Le llamamos término de resistencia o inercial porque entre mayor sea la masa de la partícula, mayor fuerza se debe generar para producir el desplazamiento. Y es útil porque nos va a definir la dirección positiva de nuestro eje. Voy a desarrollar de una vez el diagrama de cuerpo libre para B. B se encuentra inclinado, por lo tanto lo dibujan inclinado. Si lo dibujan horizontal es erróneo. Las fuerzas que interactúan, tenemos primero el peso, mg, la normal, que es perpendicular a la superficie y saliente. Vean que la cuerda está acá del lado izquierdo. Entonces la tensión sigue la misma dirección de la soga, pero saliente del cuerpo. Por lo tanto, representa la misma cantidad, pero en dirección contraria al cuerpo A, lo que corresponde a tercera ley de Newton. La fricción de B será paralela al plano y en dirección contraria al desplazamiento. El diagrama cinético también se tiene que hacer inclinado. Ya para este caso sabemos que directamente va dirigido paralelo al plano y es el término de masa por aceleración. Ya ahora sí podemos aplicar segunda ley de Newton. Como la aceleración es hacia la derecha,
consideraré mis ejes cartesianos en posición estándar, X positivo, Y positivo. Cuando hay fricción, les recomiendo iniciar con la suma de fuerzas en el eje Y. Vean que en el desplazamiento de esta partícula nunca hay aceleración vertical. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y será igual a 0. Consideramos fuerzas hacia arriba positivas. Entonces tendríamos la normal menos el peso igual a 0. Es decir, la normal es equivalente al peso. Con esta información calculamos la fricción. Recordemos que corresponde a la normal por el coeficiente cinético. Entonces sería mg mu. Directamente hacemos suma de fuerzas horizontales. Y aquí en este eje sí hay movimiento, entonces es igual a la masa por la aceleración horizontal. Las fuerzas hacia la derecha serán positivas. Entonces vean que la tensión es la responsable de producir el movimiento y la fricción trata de retardar al cuerpo. El término lo podemos considerar simplemente como MA. Voy a despejar acá la tensión. Entonces pasa positivo el término de fricción. Y si lo sustituimos, obtendremos que la tensión es la masa por aceleración más masa gravedad por coeficiente. De acá tenemos por ahora tres variables: la tensión, la aceleración y el coeficiente. Voy a titular esta ecuación como número 1. Ahora analicemos la cinética del bloque B. En los planos inclinados les recomiendo sustituir el término de peso por dos componentes, una paralela al plano y otra perpendicular al plano. Entonces, muy sencillo, hacemos una componente del peso que se dirige paralelamente al plano hacia abajo. La llamaré componente X del peso. Perpendicularmente, pero hacia abajo, consideraré una componente Y del peso. De este modo, mi sistema de coordenadas modela perfectamente todas las direcciones de fuerza. Recuerden que la componente X sería simplemente masa, gravedad, seno del ángulo de inclinación con la horizontal. Y la componente Y es el contrario, el coseno. El diagrama de cuerpo libre lo pueden dejar con la fuerza hacia abajo y expresar las componentes en la suma de fuerzas donde corresponda, no hay problema. Son alternativas de cómo hacerlo. Ahora consideramos la suma de fuerzas verticales igual a 0 porque no hay movimiento perpendicular al plano. Entonces directamente la normal de B es la componente Y del peso. Eso significa que la fricción, que es la normal por el coeficiente, sería mgy mu. Es decir, mg coseno de zeta mu. Hagamos la suma de fuerzas horizontales. Las fuerzas en la dirección de la componente paralela al peso serán positivas, porque en esa dirección se da el movimiento. Así me queda el término de masa por aceleración siempre positivo. La primera fuerza en X sería la componente horizontal y se le resta la tensión y la fricción. Es equivalente a masa por aceleración. Voy a hacer lo mismo, despejamos la tensión. Vean que al pasar al otro lado me queda positivo el término de peso, negativo la fricción y negativo el término MA. Entonces sería mgx menos la fricción menos el término inercial. Vean que sustituyendo la componente X es mg sen de zeta. La fricción mg cos de zeta mu y el término MA. Titulamos como la ecuación número 2. Ya podemos igualar la tensión. Entonces lo titulamos igualando T. Tomamos el resultado de la ecuación 1 y lo igualamos al resultado de la ecuación 2. Voy a cancelar el término de masa que está en todos los monomios. Entonces nos resulta la aceleración más la gravedad por el coeficiente es la gravedad por el seno del ángulo de inclinación menos la gravedad por el coseno, coeficiente menos aceleración. Voy a dejar del lado izquierdo los términos con coeficiente. Entonces pasa positivo este término. Del lado derecho nos queda la gravedad por el seno
y tenemos un menos a. Del lado izquierdo, como hay un a, pasará negativo al otro lado, lo que resulta en menos 2a. Sacamos a factor común un mu g, entonces de este término nos queda 1 más coseno de zeta. El lado derecho permanece invariable. Lo que multiplica a mu pasa a dividir. Entonces el coeficiente nos queda como la división de la gravedad sen de zeta menos 2a entre la gravedad por 1 más el coseno del ángulo de inclinación. Ya esta es una respuesta generalizada para cualquier aceleración. Por ello lo trabajé en variables. Ustedes podían trabajar directamente con constantes. De esta forma, el siguiente proceso de cálculo es estimar esta aceleración. Esta cantidad la vamos a determinar haciendo uso de la cinemática. Vean que nos dicen que inicialmente los cuerpos parten del reposo. Además, cada cuerpo empezó el recorrido desde una posición relativa a él mismo que podemos llamar cero. Ahora, vean que en el escenario final, un segundo después de iniciado el recorrido, ambas partículas se desplazaron hasta una posición de 0.3 metros. Entonces, utilizando la ecuación fundamental de cinemática, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. La posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 0. Despejamos la aceleración, que sería 2 veces la posición final entre el tiempo al cuadrado. Es decir, 2 por 0,3 entre 1 al cuadrado, lo cual resulta en 0,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya podemos calcular el coeficiente de fricción. Sería simplemente 981 por el seno de 30 menos 2 veces 0,6 dividido entre 981, 1 más el coseno de 30. Y como resultado obtenemos 0,202, que es una cantidad adimensional. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Redacten sus dudas, comentarios y observaciones, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente ejemplo de cinética de partículas en coordenadas rectangulares. Gracias por su atención.